Junto a la Presidenta de la República, el Ministro de Justicia José Antonio Gómez participó en la jornada inaugural del 15º Encuentro de Magistradas de Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica. El espacio fue destinado para reflexionar sobre los desafíos de la autoridad judicial para garantizar el acceso de la justicia de las mujeres. Asegurar la igualdad de género no es solo un deber ético, lo es sin duda, pero también es la manera inteligente de actuar. Porque cuando aseguramos la igualdad de género, todos ganan. La justicia de género está presente en el programa de la Presidenta Bachelet. El Ministerio de Justicia ya trabaja para incorporar de manera transversal el enfoque de género en sus servicios dependientes y relacionados. Recientemente también, el Ministerio creó una unidad de género encargada de coordinar intersectorialmente las políticas gubernamentales dirigidas a la mujer. En el ámbito del Ministerio de Justicia tenemos también algunas medidas que están establecidas en el programa y por lo tanto estamos impulsando el desarrollo de ellas para cumplir con lo que la Presidenta ha manifestado en su programa de gobierno. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Presenta. Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conversación acá en Portavoz Noticias. Hoy vamos a hablar con el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami. Muchas gracias por aceptar la invitación de los canales regionales. Todo lo contrario, un honor estar aquí. Bien, comencemos a hablar entonces de temas que tienen que ver con las regiones también y que importan, pero hay temas a nivel nacional que por supuesto tienen que ver con el desarrollo de las reformas, de cómo se están llevando a cabo, y usted en una entrevista recientemente ha dicho que pone su capital político a disposición de la Presidenta Bachelet para destrabar las reformas. ¿Qué significa esto en la práctica? La práctica significa no sumarse al coro de los que tratan de bloquear la reforma. Significa también seguir haciendo lo que he hecho en los últimos 12 meses, reunirme lo que más pueda con los dirigentes sociales, marchando en la calle, con los dirigentes partidarios, para construir una masa de apoyo más importante que la nueva mayoría, en el sentido de que sume a la reforma. Nosotros no somos parte de la nueva mayoría, pero la reforma de la educación está entrampada objetivamente y hay que desbloquearla. Y yo ofrezco para la causa de la educación pública gratuita nuestro apoyo para esa causa. Para nada distinto a la causa principal, que es que la educación sea gratuita y un derecho, y de calidad. ¿Y cuánta voluntad hay de parte del gobierno de recibir estas propuestas? Es una pregunta que hay que hacerle a ella. Nosotros le hemos pedido audiencia en los últimos 5 años, y no ha sido posible por su agenda, porque estuvo viviendo fuera de Chile, pero no voy a polemizar sobre eso. Lo que importa es que ella tiene que saber que el Partido Progresista y mi liderazgo está al servicio de las causas, de las reformas que a nosotros nos interpelan. ¿Qué significa esto? Apoyar las causas, ayudar a dar ideas también de salir del pantano, objetivamente. Sus ministros tomaron malos caminos, enredados, confusos, y hay hoy día una discusión muy terrible sobre la educación pública gratuita, que es la gran promesa, que es una discusión sobre lucro, copago y selección en escolar y secundaria. Nada hemos discutido todavía del tema de educación superior, y estamos en el 2014 terminando, ¿no es cierto? Es preocupante, y yo quiero que se cumpla su promesa. Esa fue su promesa, gratuidad para todos en educación superior. Esa promesa tiene que avanzarse y veo re poco avance en esa materia. Ahora, desde el gobierno también respondieron a estas palabras, han dicho que agradecen todo tipo de colaboración, pero que hay que no tratar de adelantar la carrera presidencial, digamos, tiraron para ese lado la conversación en ese sentido. ¿Cómo toma usted esas palabras del ministro Elizalde en este caso, por ejemplo? Yo las comparto. Creo que efectivamente hay ministros de su gabinete que filtran sus candidaturas presidenciales, que dan entrevistas anunciando que son candidatos. Creo que es un problema para un gobierno, o sea, es un problema objetivo. Tiene razón el vocero de pedirle a sus ministros que no presidencialicen el gabinete. Fueron nombrados y lo digo en la mejor onda, remunerados por todos nosotros para llevar adelante reformas, no para sus campañas. Y creo que es un llamado de atención que hay que escuchar y lo valoro. ¿Usted no siente que ha adelantado la carrera presidencial suya en este caso, por lo menos? Yo he dicho sin parar. Vengo a estos programas a hablar de las reformas. Creo que Chile tiene que desbloquearse. Pero lo que no hago es mentir. Si usted me pregunta si me gustaría ser candidato, yo le voy a responder sí. No me voy a hacer el loco ni buscarle la quinta pata al gato. Soy honesto en responder que tengo una aspiración junto a los progresistas de profundizar las reformas, pero mentir es malo. Lo aprendí porque además, más de una vez, hace años, a los periodistas yo les trataba de sacar la vuelta. No, mire, mejor responde claramente a su pregunta. ¿Me gustaría ser candidato? Sí, pero no es tiempo de elecciones, es tiempo de reforma. Por tanto, quizás soy el primero en estar de acuerdo con Álvaro Elizalde.
Sí creo que sus ministros, nombrados por la presidenta, no pueden presidencializar, porque eso sí que no ayuda a la presidenta. En mi caso, yo vengo a este programa, insisto, para hablar de las reformas. ¿Cuán cercano está hoy usted con la nueva mayoría en ese sentido? En el sentido de las reformas, de los fondos, pero también, por supuesto, de la forma en que se está llevando a cabo. Bueno, gran pregunta, y quizás la pregunta más difícil que me han hecho en los últimos días, porque es una gran pregunta, porque respecto a las reformas, creo que es conocido, nosotros estamos a favor de la educación pública gratuita y de calidad. Pero la nueva mayoría ha tomado caminos que a mí me parecen equivocados. No solamente un problema comunicacional, hay un problema de diseño, y me explico rápidamente. En educación es obvio que el 70% de los niños estudian en el sistema privado. Y por tanto a esos niños hay que protegerlos en su dignidad. No pueden ser discriminados ni sometidos a la selección del colegio, que dice, a ti te educo porque tu papá están casados, a ti no te educo porque tu papá están separados. Eso es atenta a la calidad de la educación también. Tiene que ver con la dignidad del niño, la dignidad de la familia. Pero al mismo tiempo hay que preocuparse de la responsabilidad primera del Estado, que son tus liceos. El Estado administra, a través de los alcaldes, un 36% de los niños de Chile van a liceos fiscales. Y estaba en el mes de diciembre y no veo ninguna agenda corta, una ley corta que garantice triplicar la subvención en los liceos. Preocuparse a los profesores en los liceos, que tengan horas no lectivas para preparar las clases. Infraestructura, conectividad a internet. Son tantos los temas que hay que hacer. Todavía muchos liceos no tienen gimnasio. Cosas tan básicas como las que yo tuve en los liceos fiscales en que estudié en Europa o en los colegios privados que estudié en Chile. Había un gimnasio. Podíamos hacer deporte. Todavía en muchos liceos rurales no tienen ni siquiera gimnasio. Entonces, es un tremendo error de diseño solamente hablar de discriminación y dejar en la desesperanza a los papás que tienen a sus hijos en los liceos. Había que al mismo tiempo avanzar en el fin del lucro, copago y selección y al mismo tiempo hacerte cargo que 36% de los niños estudian en tu casa. Hay un diagnóstico ahí compartido con incluso la oposición, entonces, que ha hablado siempre, la oposición, su discurso es la reforma en el fondo está bien planteada, el diseño está mal estructurado. Esa es una crítica de la oposición permanente. Aquí ha habido personeros de la oposición diciendo eso. ¿Cuán distinto puede ser esa crítica a la que usted hace en ese sentido? Voy a tratar de expresarlo con rigor. Yo creo que la oposición falta la verdad en toda la línea. No quiero decir la palabra mentir porque es muy dura, pero digamos que faltan a la verdad. El 2006 al 2010, nosotros éramos diputados los díscolos. Yo era diputado del Partido Socialista, de la Concertación. Y dijimos, la ley es un error, hay que partir por los liceos. Y propusimos triplicar la subvención. ¿Qué nos contestó la misma derecha parlamentaria de hoy? No. Si le ponen un peso más a los liceos, tienen que ponérselo a los particulares subvencionados. No se puede privilegiar el liceo porque no se puede discriminar. Escuche bien. Ya, dijo Michelle Bachelet. Ok, no se puede partir con los liceos. Entonces ahora ella es presidenta por segunda vez por voluntad popular. Recordemos que no es designada, por voluntad popular. Ella dice ahora, no voy a preocuparme de los liceos y voy a preocuparme de los particulares subvencionados. ¿Qué responde la derecha? Tampoco te metas con los particulares subvencionados porque en realidad lo importante son los liceos. ¿Miente la oposición cuando...? Faltan a la verdad. Faltan a la verdad porque en estricto rigor lo que esta derecha tiene una gran confusión intelectual. Primero actúan de mala fe porque no quieren cambiar nada en el fondo. Les carga la educación pública, les carga el transporte público, les carga la previsión pública. Les gusta el mundo privatizado, que es una mirada que es casi única en el mundo esta derecha. La derecha europea, la derecha norteamericana está muy a favor del aparato del Estado. El metro de Santiago lo construyó Pinochet, lo hizo el Estado, expropió por el bien público. Hay 54.000 puentes construidos en Estados Unidos. Las carreteras el tren entre Nueva York y Washington es estatal. Estados Unidos se pegó un salto en el mundo cuando conectó sus ciudades a los estados. Las películas que no hemos visto, a mí me gustan, Thelma y Louise, todas esas películas de carretera, lo que se llaman los roadshow. ¿Ah? Las películas sobre las carreteras, ¿qué es lo que muestran? La conectividad que no existe en la Araucanía en Chile, a propósito de regiones. Esa conectividad la pagó el Estado. O sea, lo que quiero decir es que en eso la derecha falta la verdad. Y lo segundo, tiene una gran confusión intelectual. ¿Usted sabe quién obligó a los niños a ir al colegio en Chile? El hecho, ¿usted tiene hijos? Sí. Bueno, usted sabe que por ley está obligado a mandarlo al colegio. Usted no tiene la libertad de elegir si su hijo se queda en la casa o no. ¿Quién hizo esa ley? La derecha. El Partido Conservador y el Partido Liberal hicieron la ley de instrucción primaria obligatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que históricamente la derecha liberal, estuvo a favor de la obligación. Le quitaron la libertad a los papás. Usted no tiene el derecho ni yo. Porque ellos hablan hoy día de libertad, eso iba yo con eso es, pero una confusión total. La libertad no es hacer lo que uno le da la gana.
no hacer lo que uno le da la gana. En este estudio yo no hago lo que me da la gana, estoy sentado en una silla, ejerzo un tipo de libertad, decir lo que me da la gana, pero no tengo el derecho de tirarle el vaso en la cara. La libertad no la ejerzo esta. Podría. Bueno, ¿por qué no la ejerzo? Porque hay un conjunto de leyes culturales, no escritas, que nos obligan a ciertos comportamientos. Usted no tiene derecho a dejar a su hijo en la casa, porque la derecha se lo obliga. Qué bien que la derecha ayude a ciertos deberes. Entonces hoy día nos dicen que no les gusta que obliguemos a los niños a, por ejemplo, ir al colegio y, por ejemplo, que los niños tengan el derecho a conocer una educación laica de calidad. Quieren que todo esté privatizado. Eso no es liberalismo, eso es ultraderecha. Usted ha hablado, sobre todo también hablando de la reforma educacional en este caso en particular, pero de las reformas en sí, que hay una dirección por parte de la presidenta que va en caminos correctos, o al menos en cierto sentido, porque la conducción de los ministros es la que está complejizando todo el proceso. ¿Cambio de gabinete sería una solución? Yo creo que se devaluaron los cambios de gabinete. El presidente de la República, Sebastián Piñera, me acuerdo que ya llegó no sé si se acuerdan, llegó al clímax, al exceso total. Leyó la encuesta de IMARC y descubrió que la ministra del CERNAM, su ministra Schmidt, era la mejor evaluada. Adivinen lo que hizo. La puso a educación. ¿Cómo le fue? Mal. Bajó ella, le fue mal. Entonces, los cambios de gabinete no se pueden hacer por encuesta. Yo creo que hay un problema de diseño político. Yo no creo que sacando a Izaguirre las cosas mejoren si no hay un proyecto de ley de educación pública para defenderla. Pero la conducción de él, ¿cómo la evalúa usted? Yo creo que eligió caminos equivocados con un buen horizonte. Creo que eligió caminos equivocados y dejé buscar una imagen que no es buena, pero es la que se me ocurre. Es una micro, esa es la reforma, para empujar al país. Eligió un camino Nicolás Izaguirre equivocado y además está en el barro. Y hay que sacar la micro del barro. Y el conductor de la micro ya no logra sacarla del barro. ¿Qué tenemos que hacer? Y por eso, para responder la pregunta inicial, en vez de quedarme como turista observando cómo la micro no avanza, prefiero bajarme, ayudar a empujarla y sacarla del pantano. Pero para eso el gobierno tiene que permitirle hacerlo. Exactamente. Bueno, esa pregunta hay que hacérselo a ellos. ¿Qué quieren hacer ellos con nuestra buena voluntad desde fuera de la nueva mayoría para ayudar a desbloquear la reforma? Si deciden no avanzar y no escuchar, el país jugará. Yo estoy convencido que la presidenta también salió premiada en la encuesta. No le fue mal, como dicen muchos. No, sigue siendo, la figura personal de Michelle Bachelet está al lado suyo. Sigue siendo la figura mejor evaluada de Chile. Y además abraza las banderas correctas. La encuesta dice por primera vez que la educación es la prioridad de los chilenos. El 2009 la misma encuesta decía que era la delincuencia. Bueno, Michelle Bachelet habla de ¿qué? De educación. Está en sintonía con los chilenos. Y eso tiene un mérito de ella. Porque son reformas de largo plazo. Es la primera vez en 24 años que una presidenta hace leyes que no son para ella. Cuando mejore la educación, acuérdese bien, ella no va a ser presidenta. Cuando se recaude la reforma tributaria en total régimen, cuando recaude lo que está propuesto a recaudar, ella va a ser expresidenta. Yo felicito este ánimo transformador de ella. No estoy de acuerdo con la conducción política de sus ministros, creo que son equivocadas y que han generado gran confusión. Muy bien, vamos a seguir hablando de reformas, vamos a profundizar un poco más en la reforma educacional, pero hacemos un corte, estamos de vuelta enseguida, acá en Portavoz Noticias, conversando con Marco Enrique Somera. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. El Ministerio de Justicia y FONASA anunciaron la restitución de derechos en salud para la jueza Karen Atala y sus hijas, quienes recibirán atención terapéutica individual y familiar. Esto en el contexto de lo establecido en el fallo de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con este convenio suscrito se está dando cumplimiento en parte a las medidas de reparación ordenadas por la excelentísima Corte Interamericana, debiéndose recalcar la buena fe del Estado en este punto, representada por el Ministerio de Justicia y por FONASA. Es realmente muy satisfactorio como Seguro Público de Salud el haber contribuido a cumplir la sentencia reparatoria del Estado de Chile en el caso de la jueza Atala. Además, la sentencia estableció que el Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos sobre no discriminación. Tenemos el compromiso del Ministerio de Justicia para la
implementación de las políticas públicas en pro de la inclusión de las personas de la diversidad sexual y especialmente en las capacitaciones. Ese es sin duda el gran legado de esta causa, educar para prevenir discriminación. En esa línea, el ministro Gómez confirmó que impulsará capacitaciones sobre la temática en todos los organismos dependientes de justicia, como Gendarmería, Sename y Servicio Médico Legal, y que además gestionará también su implementación en el Poder Judicial. Nuestro objetivo es que todos los funcionarios públicos, todos los funcionarios del Estado tengan conocimiento claro de cuáles son sus obligaciones en materia de no discriminación. Para eso se ha decidido que en un plazo cercano podamos tener un proyecto que nos permita establecer criterios de capacitación en torno a las personas. Muy bien, estamos de regreso acá en Portavoz Noticias conversando con Marco Enríquez Ominami. Hablábamos de reforma educacional, también de su disposición a poner su capital político justamente en pos de esta reforma educacional. Entonces yo le pregunto, todo esto viene a raíz de las cifras que lo han posicionado como el político mejor evaluado del país, con un 50% de aprobación a su figura. ¿Cuán desafiante es tener este capital político a su disposición? ¿Y cómo pretende capitalizarlo en el futuro? Muy desafiante. Doy las gracias a los que confían en nosotros y en lo personal muy impactado porque nuestras causas eran de minoría el 2009 y hoy día son de mayoría. Me siento comprometido y me voy a involucrar en esto. ¿Cómo voy a avanzar? Que es su pregunta. Y se lo voy a responder directamente, arriesgando el capital. Si esto es un capital político, la confianza de los chilenos, yo lo pongo a disposición de la reforma. Lo que no voy a hacer es administrar el capital. Mi esperanza es que Chile se desbloquee. Déjeme darle dos cifras breves. Nacen al día casi 400.000 bebés. Al día, en el mundo. Un 30% del aparato productivo del planeta está siendo afectado por el cambio climático. Yo pregunto a los que nos ven en regiones, ¿hay que reformar o no hay que reformar? Hay que reformar. Y mucho más. Las jubilaciones son una vergüenza. El sistema de AFP fracasó en sus promesas. Todos sabemos que el sistema de ISAPRE y FONASA tiene algo abusivo. Yo estoy en ISAPRE. Y los que estamos en ISAPRE somos el 18% de Chile y nos llevamos el 50% de la plata nacional. Y el 82% de los chilenos que están en FONASA se las tienen que arreglar con el 50% restante de la plata. ¿Hay que reformar o no hay que reformar? Hay que reformar. Y lo que hace la derecha parlamentaria, pues no la derecha liberal, la derecha parlamentaria, es obstruir. Y si la encuesta me da un mínimo de capital, lo quiero usar para la reforma, para ayudar en tono positivo y esperanzador, porque estoy convencido que nos estamos quedando muy atrás. Digo algo más arriesgado. Yo creo que estamos a puertas de una crisis económica. Y si no nos ponemos las pilas ahora, estamos a milímetros de entrar a la crisis y cuando estemos adentro va a ser muy tarde. El tema de hacer el empleo, la productividad. Es tiempo ahora de hacer las reformas, porque estamos en un momento frágil, pero todavía, con miles de millones de dólares de ahorro fiscal. Con instituciones en crisis, pero también bastante serias comparado con otros países, todavía mínimos de confianza. Los ricos chilenos no andan con guardaespaldas en la calle, porque todavía no hay secuestros en Chile. O sea, estamos en un momento todavía de paz para hacer más reformas, y hoy día la UDI nos dice, no, mejor no hagamos nada. Todo lo contrario. Hay que avanzar y más. Yo espero que la presidenta no se asuste con esta encuesta. Y al revés, se convence que está en lo correcto. Pero efectivamente hay un problema de diseño y de comunicación de sus ministros. Y en ese sentido, ¿cómo usted evalúa, cómo vislumbra la posición de Michelle Bachelet, más allá de encuestas, más allá de números, respecto de la dirección que toma acompañado del Ejecutivo en ese sentido y a nivel global? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo la vislumbra el futuro? ¿A ella? Yo creo que ella... Es difícil dar consejos porque ella es la que ganó la elección, es como bien impropio que lo haga, pero ella es jefa de Estado, pero también es jefa de gobierno y tomó la decisión de cumplir su promesa mandando los proyectos de ley. Yo creo que hoy día no hay espacio para que ella siga haciendo lo mismo, es urgente que ella se involucre mucho más. Ella tiene que hacer lo que Nicolás Aguirre no ha podido hacer, explicar que con el lucro, copago y selección se va a mejorar la calidad. Desconectar los dos términos, calidad en la educación y fin del lucro, es un problema, porque muchos papás dicen, ¿y qué importa que el dueño del colegio gane plata si lo que importa es que sea bueno el colegio? Para alguien tiene que explicar en algún minuto o ofrecer una mirada que le permita al papá invitarlo a esta reflexión. Que haya lucro en este programa de televisión no es ningún problema. Somos adultos. Hay reglas de mercado acá. Esta entrevista es corta porque estamos compitiendo, porque hay avisadores, porque hay gente. Yo debo responder breve porque impone la regla de la competencia.
Pero un niño de 8 años no puede ser sujeto de lucro. Cuando usted está trabajando a esta hora y los dos estamos trabajando, los dos tenemos a nuestros hijos ¿dónde? En un colegio. Y estamos los dos tranquilos conversando porque sabemos que alguien los está cuidando. Pero si fueran objeto de lucro a los niños, usted y yo no estaríamos acá. Estaríamos vigilando a ver si con el niño... Imagínate que un profesor dijera, ¿sabes qué? A los que son más rentables los voy a educar, porque los que no son rentables no los educo. Y eso es lo que hacen los colegios muchas veces hoy día. Eligen a los alumnos, sacan al alumno difícil, al alumno porro, y se quedan con el bueno. Va, tremenda gracia tener buen CIMSE si te saca a los alumnos difíciles. Bueno, la educación es algo más que la competencia, es colaboración, es vivir juntos, es que los niños aprendan valores de solidaridad, de dignidad. Eso es calidad. ¿Cómo financiamos una reforma que fortalezca la educación pública en total? ¿Cómo poder en la práctica avanzar hacia el fortalecimiento de la educación pública y financiarlo también, que requiere de harto? Esto tiene que ver con las regiones directas. Una propuesta concreta, los recursos naturales. El futuro de Chile está en las regiones, no está en Santiago. Turismo, recursos naturales están en regiones. Esas regiones hoy día son regiones extractivistas. Se les saca cobre, salmón o madera y se mandan a China, a California, a Japón, etc. Yo propongo, y hemos propuesto ya 5 años los progresistas, un royalty. Explico brevemente. Cuando usted saca el cobre de la tierra, deberá pagar inmediatamente un impuesto. ¿Por qué? Antes de saber cuánto va a ganar el empresario. Porque ese cobre no es ilimitado y de todos nosotros. Y deberá servir para financiar educación. Yo propongo que a través del royalty financiemos la educación pública gratuita de calidad. Cobre. Alguien me va a decir, pero eso... Ahí va a entrar el discurso de desincentivar la inversión extranjera, por ejemplo, en este caso, o incentivar la inversión. Le voy a dar una sola cifra. El año pasado, aquí hay jóvenes detrás de las cámaras, ustedes no los ven, que son del mundo de la cultura. El año pasado, Codelco, mediante ley reserva del cobre, entregó $2.000 millones para comprar armas. ¿Sabe cuánto gastó el Estado en deporte y en cultura? 200. 10 veces más en armas que en deporte o en cultura. Entonces, plata está. Ahora yo le pregunto a usted también, a los televidentes, un principio ético. ¿La plata del cobre es para las armas o para sus niños? Elijamos. Si algún día somos mayoría nosotros, electoral, y gobernamos, le vamos a proponer que el cobre financie la educación pública gratuita de calidad. No solamente la defensa nacional. Eso es injusto y es poco ético. Que el cobre que de todos nosotros sea, primero, para los canadienses, para las grandes transnacionales, fuera de Chile y además para las armas. Yo quisiera que el cobre financiara directamente educación pública gratuita. Ahí tiene usted una respuesta de cómo financiar. Son $2.000 millones al menos con un royalty moderado que uno podría recaudar adicional. Usted hablaba hace un rato de la educación superior. ¿Cómo evalúa la posición de instalar universidades regionales estatales y ahora centros de formación técnica también, universidades estatales en las regiones del país? Presenté ese proyecto de ley. Creo que fui de los diputados, re pocos fuimos los que presentamos esa ley el 2006-2007, presentamos esta ley. Al menos en 2 regiones, que era Aysén y O'Higgins, claro, que son las que no tienen, como todos sabemos, universidades públicas. Y yo creo que es re importante. Ahora, hay una discusión práctica de cómo se hacen las cosas. Yo echo de menos de nuevo la democracia. Aysén y O'Higgins tienen también derecho a discutir su modelo de desarrollo. ¿Y qué universidades necesitan? ¿Qué centros técnicos profesionales? ¿Con qué énfasis? ¿En ingeniería? ¿En periodismo? ¿Qué necesitamos? ¿Médicos geriatras? ¿Qué necesitamos en esas regiones? Y esa me parece a mí que hay una falla de nuevo. No puede ser Santiago el que dice, oiga, a la gente de O'Higgins y Aysén les vamos a mandar una universidad en lo que nosotros creemos que es bueno para Chile. Por eso proponemos nosotros, usted sabe, un país semifederal, de federalismo atenuado, tímido, no a la argentina, no a la mexicana, no a la norteamericana, pero que los presidentes de regiones sean electos es fundamental para la confianza. Vamos a hablar de descentralización, pero al regreso de una pausa estamos hablando con Marco Enrique Sominami acá en Portavoz Noticias. Mañana con los cabros voy a robar al súper. Mañana yo voy a probar la pasta base. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez mi papá volverá a pegarle a mi mamá. Mañana le voy a pegar a ese Mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos,
alto a los incendios forestales. Muy bien, estamos de regreso en esta conversación con Marco Enrique Sominami. Hablábamos antes de la pausa justamente de descentralización. Hay un trabajo de una comisión asesora que ha entregado propuestas, entre ellas, por ejemplo, la madre de todas las propuestas, las puesto esta elección directa de intendentes en las regiones por voto popular. ¿Cómo usted vislumbra ese trabajo y esa posibilidad de que esto se haga realidad? Yo creo que es un primer paso, no es suficiente, pero el primerísimo primer paso es que cada vecino de su región pueda elegir hacia dónde quiere ir. Hoy las regiones son territorios para termoeléctricas o para, como ya lo dije, y las cifras son elocuentes, sacar cobre, madera, salmón, limones, flores en hijuela, palta en la ligua, es extractivo para el modelo de desarrollo nacional y reciben re poco a cambio. En Antofagasta, si uno revisa el PIB per cápita, es igual al de Londres. Y creo que entonces la primera reforma es política. Y esta es la parte menos sexy de la propuesta, porque muchos vecinos de regiones me dirán, pero si yo todos los días vivo de la economía. ¿Qué tiene que ver la política con la economía? Mucho. Porque parte del problema de los bajos ingresos de las regiones, del precio del arriendo en Antofagasta o de la pobreza de Mayeco, tiene que ver con que los intendentes son funcionarios que dependen de ¿quién? De una figura centralista. Hace 200 años que los intendentes los designa ¿quién? Santiago. Son 200 años, ¿eh? 200 años de dependencia. Y eso está en la Constitución. Eso no se puede cambiar si no se cambia la Constitución. La Constitución define, desde Diego Portales, hace muchos años, dice Chile es centralista, central y unitario. Yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que descentralizar. Los problemas de la gente se resuelven cerca de la gente. Una imagen rápida. ¿Alguien de Aysén sabe bien lo que está pasando a esta hora en Arica? No. Si a usted se le incendia su casa y usted vive en Punta Arenas a esta hora, ¿cómo resuelve el problema desde acá? Va a llamar a un vecino, oye, se está quemando mi casa. Sí, más o menos, pero está mi hijo adentro. ¿Es grave? Un vecino te va a decir, no sé. Si tú estuvieras en Punta Arenas, en 2 minutos te constituye. Lo mismo pasa con la economía. Hay que estar cerca de los problemas. Los intendentes deben ser presidentes de cada región. Y en ese sentido también, ¿hay voluntad política, cree usted, de parte del Congreso? ¿Cómo puede ver usted a los parlamentarios en esa tarea? Poca. Poca porque veo mucho pretexto para no hacerlo. Ya están diciendo que mejor no el 2015, tampoco el 2016. Y hay algunos que dicen que tampoco el 2017, que mejor el 2021. O sea, esta es una discusión que lleva 200 años. Claro, son 200 años. Son 8, 10, 12 años fácil de historia. Pedro León Gallo en Copiapó ya lo decía. Carrera lo decía. O sea, es muy antigua esta pelea. Pero la hemos perdido siempre porque y es culpa nuestra también. No hemos sido capaces de explicar a los vecinos el beneficio que es elegir un intendente. Usted hablaba de royalty recién y se me venía a la mente el tema de la descentralización tributaria, que es parte de las propuestas de la comisión, pero no está todavía incluida en la reforma tributaria. Entonces ahí también hay una duda respecto de cuánto se quiere descentralizar tributariamente el país. Me explico, que los recursos vayan quedando en las regiones. Una reforma rápida que habría que hacer es que las patentes se paguen en regiones. O sea, ¿cómo hace normal que las grandes empresas pagan patentes de 60.000 pesos en las comunas y pagan en Santiago su patente? Porque tiene que quedar el grueso de la patente donde se produce la actividad productiva. Una termoeléctrica en Tocopilla tiene que pagar su patente. Ahí pasa todavía, algunas lo hacen, pero muchas ocupan lo que la ley de renta les permite, y es que pagan el giro principal, que es Santiago. Ese ya es descentralizar los recursos. ¿Ser mayoría para el gobierno en las dos cámaras le ayudaría a que esto debiese ser más fácil, más rápido de tramitar? ¿Y por qué no lo ha sido hasta ahora, por ejemplo? Exactamente, además tiene mayoría. Es que ahí me conecto con la pregunta inicial. ¿Qué significa ayudar? Esto significa que claramente el Congreso no es suficiente. Si Michelle Bachelet tiene los votos hace rato para hacer reforma laboral. Hace 24 años que estaban los votos para hacer reforma tributaria. No es cierto que no se hayan tenido las mayorías para hacer algunas cosas. Yo creo que el problema está más bien en que en la sociedad, que también es un debate democrático, fuera del Parlamento también hay democracia. Hay democracia en la marcha, hay democracia en esta reunión que tenemos los dos, hay democracia en el diálogo. Eso lo estamos perdiendo en la sociedad. Todavía no hay consenso sobre la descentralización. Todavía no hay consenso. Entonces pueden estar los votos, pero si los diputados sienten que su distrito este no es un gran tema, tampoco se sienten presionados. Yo creo que en eso, en Constitución, en Talca, en Curicó, en Quillota, sigue siendo un tema que no es mayoría. En los diarios regionales, las televisiones regionales hablan de esto, pero todavía los electores
con cierta duda y también legítima, desconfían de la regionalización, de la descentralización. Yo creo que hay que trabajar más, hay que explicar mejor que hay un bien para cada uno de ustedes si descentralizamos. Perfecto. Antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo, pero respecto de una reforma también importante, la reforma tributaria en este caso, hubo críticas a la forma en cómo se informaron estos cambios, que no fueron tan claros para la población en general. ¿Cómo hubiese hecho usted para informar los cambios que implicaba la reforma tributaria? El presidente Lula, el presidente de Brasil, me dijo una vez, y quiero recordar que el presidente Lula era obrero tornero, no estudió en Harvard, no era economista, obrero tornero, y gobernó la 7ª potencia del mundo, Brasil, con 201 millones de habitantes, y sacó, dicen, calculan en 8 años, a 40 millones de brasileños de la pobreza, un obrero tornero. Cuando hablaba de los impuestos, Lula me dijo una cosa muy inteligente. La economía es muy complicada, entonces lo que hay que hacer es cambiar 2 o 3 perillas, no 17 puertas. Esta reforma tributaria cambió 17 cosas, entonces generó incertidumbre. Es una reforma que yo apoyo porque era mejor hacerla que no hacerla. Hay que recaudar más para el Estado, para los niños, para los enfermos, para los discapacitados. Pero también, digámoslo con todas sus letras, había mecanismos más simples para recaudar. Y hay 2 sectores que no tocó la reforma tributaria. La minería, lo hablábamos antes con el royalty, y el sector financiero, el capital. No lo tocaron. Entonces, una cosa es la renta de su trabajo, que usted como trabajador pague un impuesto, que esta empresa, esta misma, pague un impuesto. Y otra cosa es el sistema financiero, que no es la propiedad, no es el trabajo, es el capital financiero, la especulación, los fondos de inversiones, las acciones. Nosotros proponemos un impuesto de un 1% sobre el $1.000.000 en acciones, recaudamos $1.000 millones. Son 2 hospitales de alta complejidad en cada región al año. Perfecto, bueno, se nos acabó el tiempo, hay que seguir conversando por supuesto de estos temas en el transcurso del tiempo, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación de Arcatel de los canales regionales, Marco Enrique Soledad. Muchísimas gracias a ustedes y todo mi respeto por los medios regionales. Como diputado me tocó legislar sobre este tema y estoy convencido que no hay ninguna revolución que se pueda hacer sin televisión. Y este canal en eso es un gran canal. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, por supuesto, gracias por su sintonía. Como siempre, seguiremos informando de lo que pasa en las regiones a través de los 23 canales de Arcatel en todo Chile. Que esté muy bien. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Presentó Portavoz Noticias. Apuntar a promover la oferta laboral en personas que están privadas de libertad a través de una alianza público-privada fue el tema que el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, junto al subsecretario de la cartera, Marcelo Albornoz, abordó con 17 directores de empresas del ranking de responsabilidad social empresarial a cargo de la Fundación ProHumana. Surgieron varias ideas muy interesantes y yo creo que sobre todo el entender que una sociedad con justicia social, con equidad, la construimos entre todos. No es tarea sola del gobierno, ni es tarea sola del mundo de la empresa privada. Con esta reunión lo que estamos haciendo es materializar la voluntad política del gobierno de apostar por la reinserción. El objetivo es generar oportunidades y ofertas de trabajo para hombres y mujeres del sistema penitenciario, para que las capacitaciones implementadas por el Ministerio de Justicia a través de Gendarmería se transformen en una reinserción concreta. Tengo 57 años, primera vez que trabajo. ¿Por qué? Porque no me han dado la oportunidad, que había salido y como oportunidad antecedente no me daban la oportunidad. Pero ahora me siento bien. La vida se vive de otra manera, más ordenada. Lo justo y preciso para pagar la luz, el agua y todas las cosas, entonces se lleva un orden. Y se empieza a respetar las normas y reglas que rigen la sociedad. Entonces empieza otra etapa en la vida de uno que la empezó a avanzar a edad, pero se da cuenta que existe. La reinserción es posible por experiencia propia, se lo digo por experiencia propia. Quien comete delito tiene que tener oportunidades y si quiere esas oportunidades nosotros tenemos que ofrecérselas a través de esta vinculación de lo privado con lo público y con el desarrollo de una actividad común que yo creo que va a tener mucho éxito.